el quinto mensaje sobre dirección divina. El quinto mensaje sobre dirección divina, y voy a hablar también sobre el cuarto testigo de la dirección divina. Un cuarto testigo de la dirección divina, pero antes quiero hacer unos breves comentarios de algunas verdades que ya han quedado establecidas en mensajes anteriores sobre la dirección divina. En Isaías 48, verso 17, nos habla y el Señor se presenta a nosotros y nos dice: yo soy Jehová, el Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Y miren, para poder ser guiados por el Señor, que necesitamos tener un corazón dispuesto. Sí, el Señor nos muestra provechosamente el camino que debemos seguir. Nos muestra el mejor camino a tomar, lo que nos va a traer el mejor provecho, la mayor bendición en nuestras vidas. Pero nosotros necesitamos tener un corazón dispuesto, ya que nos vamos a tener que negar constantemente a nosotros mismos y a nuestra propia voluntad para poder ser guiados o dirigidos por Dios. Nos tendremos que negar a nuestra propia voluntad, a nuestros propios deseos, a nuestros propios caminos, a nuestros propios consejos, a nuestras propias ideas, entendiendo que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Constantemente van a chocar los caminos y los pensamientos de Dios con los nuestros. Así que si el Señor nos va a dirigir, nos tendremos que negar a nosotros mismos, como vemos en Lucas 9:23, entendiendo, como dice Isaías 55, 8 y 9, que los caminos y los pensamientos de Dios no son nuestros caminos y nuestros pensamientos. Y tenemos que hay varias formas en que Dios nos muestra su dirección divina. Hay varios medios por los cuales Dios nos habla, nos muestra el camino. Hebreos capítulo 1, versículo 1 nos dice que Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Y estas diferentes formas en que Dios nos muestra el camino, en que Dios nos da su dirección divina, cada una de estas formas viene a ser como diferentes testigos que en cumplimiento de 2 Corintios 13:1 nos ayudan a estar más seguros que estamos siendo dirigidos o guiados por Dios, al permitir que al menos 2 o 3 testigos coincidan en una misma dirección, nos muestren al menos 2 o 3, qué mejor que sean 4 o 5, 2 o 3 testigos donde Dios nos pueda estar mostrando una misma dirección, confirmando una misma dirección que nosotros debamos tomar. 2 Corintios 13:1 nos dice claramente: en boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Así que el primero que ya vimos de estos testigos, el más importante, es la Biblia. Y toda forma de dirección divina tendrá que armonizar con este testigo. La Escritura nos dice en Pedro que tenemos la palabra más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que ilumina el lugar oscuro, que nos muestra por dónde debemos ir. Además, Pablo le dice a Timoteo que toda la Escritura nos es útil para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos, para darnos guianza. Así que este es el más importante de todos los testigos. El más importante. Así que, y todos los demás deberán coincidir
con la Biblia. Así que si de entrada cualquier idea, concepto, consejo, dirección desarmoniza con la Biblia, con la Escritura, debe ser inmediatamente desechado. Sin embargo, no es suficiente. No es suficiente, pues aún encontramos que en la Biblia, en la Escritura, hay muchos principios. Hay muchos principios. Hay veces que Dios nos dice, estate quieto. Hay veces que Dios nos dice, actúa. Y muchos principios. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo de Dios también por medio de otros medios, de otras formas de dirección divina, nos muestre cuál es el principio de la Biblia, de la Escritura, a aplicar en la situación dada. El segundo testigo que vimos es la paz. De acuerdo a Colosenses 3:15, la paz debiera gobernarnos, debiera guiarnos, debiera dirigirnos como un árbitro. Como un árbitro, dirigirnos o alertarnos con respecto a un camino a seguir. Tenemos paz de Dios con respecto a alguna decisión, algún consejo a tomar, algún camino a tomar. ¿Sentimos la paz de Dios? La paz de Dios es un importantísimo medio de dirección divina. El tercer testigo que vimos en el mensaje anterior es el espíritu de consejo. Miren, podemos seguir nuestros propios consejos, como nos habla el Salmo 81, versículos 11 y 12. O podemos seguir el consejo de los impíos o consejos humanistas, los consejos de los hombres que no armonizan con los consejos de Dios. De esto nos habla Job 21:16 o el Salmo 1, versículo 1. O podemos recibir el consejo por parte del espíritu de consejo, como nos habla Isaías 11:2. El espíritu de consejo que puede fluir a través de hombres o mujeres, pero debemos estar seguros de escuchar a una persona que nos esté hablando de parte de Dios con el espíritu de consejo, y también este podrá ser un importante medio de dirección divina. Hoy, en esta ocasión, voy a hablar sobre un cuarto testigo, una palabra personal de sabiduría, una palabra personal de sabiduría de parte de Dios. Y miren que la sabiduría o la palabra de sabiduría es uno de los 9 dones del Espíritu Santo, como tenemos en 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 y 8. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Amén. Y sigue mencionando otros dones en los versos siguientes. Son 9 dones del Espíritu Santo, pero aquí en estos versos encontramos el que estamos viendo como una cuarta luz de dirección divina y que estaremos viendo en este mensaje. Recibir por el Espíritu Santo de Dios una palabra personal, actual, de dirección divina para una situación dada. Es cuando el Espíritu Santo va a tomar ahí el principio de la Escritura que hemos de tomar, la idea, el consejo correcto de lo que debamos hacer ante una situación dada. Pero primeramente quiero establecer cimientos. ¿Qué es sabiduría? En Proverbios capítulo 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría no es conocimiento, son cosas separadas.
La sabiduría no es conocimiento. Vienen por separado. Aquí, por ejemplo, podemos ver, Jehová da la sabiduría. Él imparte la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Una persona podría tener mucho conocimiento, mas no ser sabia. Aunque nadie podrá ser sabio si no tiene conocimiento. Esto debe quedarnos muy claro. Una persona podría tener mucho conocimiento, pero si no aplicamos correctamente el conocimiento, entonces no vamos a ser sabios. Pero nadie podrá ser sabio si no tiene conocimiento. De esto nos habla un poco Colosenses 1:9. La sabiduría sí necesita el conocimiento. La sabiduría es la capacidad de tomar las decisiones correctas. Es la habilidad de saber qué hacer en cualquier situación que se nos presente. La sabiduría es la hábil aplicación del conocimiento o de los principios bíblicos. Es aplicar hábilmente, correctamente el conocimiento o los principios bíblicos. Muchas personas podrían saber mucho de la Biblia, pero no aplicar correctamente la Biblia y no van a andar en sabiduría. Podrían aplicarla a su manera, a su gusto, encontrar el texto que les sirva de pretexto para lo que ellos quieren hacer y entonces no van a ser sabios. La sabiduría es la aplicación hábil, correcta del conocimiento, provechosa del conocimiento. Y miren que hay 4 tipos de sabiduría. La Biblia nos habla de 4 tipos de sabiduría y Santiago nos habla de ellas. En Santiago capítulo 3, versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Aquí tenemos 4 tipos de sabiduría. La sabiduría de Dios, que es claro, la que desciende de lo alto, la que nos da dirección divina. Y esa no la podremos desarrollar nosotros mismos por estudio o por experiencia. Dios nos la imparte, Dios nos la da. Ya veremos qué necesitamos, qué es necesario para recibir sabiduría de parte de Dios o para recibir palabra de sabiduría. Dios la imparte, es un don de Él. Pero les decía, son 4 tipos de sabiduría. La sabiduría de lo alto y 3 más. 3 más. Estas otras 3 son las sabidurías que se mueven en este mundo. Las sabidurías que van muy por separado de la sabiduría de lo alto. Las sabidurías que son contrarias a la sabiduría de Dios. Terrenal, animal, diabólica. Sabiduría de lo alto, sabiduría terrenal, animal, diabólica. Voy a darles un ejemplo. Pensemos, una mujer cristiana tiene un esposo infiel, grosero, irresponsable, un patán. ¿Qué tiene que hacer? La sabiduría terrenal, ¿qué le va a decir? Divórciate, mándalo a volar, no seas tonta,
No tienes por qué estarlo aguantando. Déjalo. Sabiduría terrenal. Sabiduría animal. ¿Qué le diría a la sabiduría animal? Conviértete en gorila. ¡Pum, pum, pum, pum! Dale una buena golpiza, dale una buena tunda. Saca los puños. Sabiduría terrenal. Conviértete en tigre de... Perdón, estamos en sabiduría animal. Conviértete en tigre de Bengala. Saca las uñas. Dale una buena arañada. Sabiduría animal. Vaya, vaya que es animal esto que les estoy dando como ejemplo. Sabiduría diabólica. Mátalo. Toma el cuchillo más grande que tengas en la cocina. Cuando esté dormido, rebánale el cuello. Sabiduría terrenal, animal, diabólica. Y la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, ¿qué le diría? Perdónalo. Entrégale el asunto a Dios. Dios es justo. Dios es el que hace para ti venganza. Dios puede obrar en él. Tú sé fiel, tú busca a tu Dios. Deja que Dios actúe a tu favor. Vence con el bien el mal. Romanos 12 del 19 al 21. ¿Cuál sabiduría estamos tomando? Tal vez este ejemplo que les di sea un tanto burdo o exagerado, pero ante cualquier situación o problema que enfrentemos en la vida, se nos presentará un abanico de opciones u opiniones para decidir qué hacer de acuerdo a diferentes formas de sabiduría. O que podamos escoger la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios. Pero como leímos, de parte de Dios, por medio del Espíritu Santo, tenemos este don, que es la palabra de sabiduría, donde Dios directamente nos puede dar un consejo por medio de su Espíritu Santo, de una manera personal, aplicándonos el principio bíblico indicado para la circunstancia donde estamos necesitando dirección, donde estamos necesitando la guianza de Dios, la guianza de lo alto. Y recordemos, como hemos ya establecido, no siempre bajo las mismas circunstancias, la palabra de sabiduría nos va a indicar el mismo principio bíblico a aplicar. Quiero repetirlo. No siempre bajo las mismas circunstancias, la palabra de sabiduría nos va a indicar el mismo principio a aplicar. Puede llegar a ser muy versátil, aunque hay situaciones donde siempre va a ser igual y no va a cambiar. Hay que discernir y recibir la sabiduría de Dios. Pedir a Dios de su guianza y ser sensibles para ser guiados por Él. Por ejemplo, si una persona es separada o divorciada, nunca el Señor le va a permitir unirse a otra persona. Eso no cambia. Pero es que me engañó, pero es que esto, pero es que el otro, pero es que acá, es que allá, me engañó. Hiciste un pacto con ellos, con él o con ella.
Si te engañó, debiste haber puesto más atención. A Josué también lo engañaron los gabaonitas. ¿Te acuerdas? A Josué también lo engañaron. Él no pidió guianza de Dios. Ese fue su error. Lo engañaron los gabaonitas y después se dio cuenta y no pudo retractarse del pacto que había hecho. Aprende bien esto. Si una persona es separada o divorciada, nunca el Señor le va a permitir unirse a otra persona. Eso no cambia. Malaquías 2 del 14 al 16 nos dice la palabra del Señor: yo Jehová aborrezco el divorcio y que seas infiel al pacto de tu juventud, que seas infiel al pacto que hiciste. Es decir, no, un nuevo matrimonio. Dios aborrece el divorcio. En Lucas 16, 18 nos dice claramente que el que se separa y se vuelve a casar comete adulterio. Comete adulterio. Cuando David tuvo guerra contra los filisteos, por ejemplo, aquí tenemos un caso de cómo puede cambiar en otros casos el consejo o la palabra de sabiduría. Cuando David tuvo guerra contra los filisteos, en el mismo lugar, las mismas circunstancias, los mismos enemigos, en dos ocasiones, la palabra del Señor fue diferente. Primero el Señor le dio una estrategia a seguir. Y después, poco después, los mismos enemigos en el mismo lugar. Las circunstancias iguales. Pero David volvió a consultar al Señor y el Señor le dio otra estrategia. Eso lo tenemos en 1 Crónicas 14, del 9 al 16. Con Moisés, por ejemplo, en el desierto. Necesitaban agua para beber. Y Dios le dijo: golpea la roca. Golpeó la roca y salieron torrentes de aguas. Al inicio del viaje. Y casi al final del viaje por el desierto. Nuevamente tenían sed. Y el Señor, ¿qué le dijo? Háblale a la roca. Y Moisés vino y golpeó la roca y salieron aguas. Ay, ay, ay. Pero ese fue su grave error. Aplicó el mismo principio de la vez anterior, pero no era el mismo principio. Ahora tenía que hablarle. Y eso le contó como pecado a Moisés. Y por esa causa no entró a la tierra prometida. Ustedes lo podrán ver. Y muchos más ejemplos. También yo mismo he recibido palabras de sabiduría que me han sorprendido de ser tan diferentes de lo que yo habría pensado hacer. O de lo que yo había hecho en otras ocasiones. Será una palabra que podríamos recibir como un pensamiento. Muchas veces de la nada. Donde se nos vivifica quizá un verso de la Escritura o una idea que al menos no va a ir en contra de la Escritura. Con respecto a alguna decisión que necesitamos tomar, vendrá acompañado de la paz del Señor. Es más, muchas veces será una idea que nosotros estaremos conscientes y más que conscientes que nosotros mismos no habríamos pensado jamás en esa posibilidad. Y estaremos seguros, sabremos
que esa idea no viene de nosotros, sino de Dios. Al ver y entender que nosotros jamás hubiéramos imaginado o pensado, y quizás hasta ni deseado, hacerlo de esa manera. En Proverbios capítulo 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ya habíamos mencionado este verso. Dios da la sabiduría. La imparte por su Espíritu Santo. Es un don del Espíritu Santo. Y tiene mucha relación la palabra de sabiduría con el espíritu de consejo que vimos anteriormente. Aunque la palabra de sabiduría puede llegar a ser más amplia. Vamos a ver en Proverbios capítulo 8, versículos del 12 al 14. Nos dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Amén. ¿Qué encontramos aquí? Como podemos ver en este verso, nos dice, conmigo, con la sabiduría. Aquí en Proverbios 8 está hablando la sabiduría como una persona, la sabiduría personificada. Y nos dice, conmigo está el consejo. Como de mí depende el consejo. El consejo viene de la sabiduría, de parte de Dios. Así que, a diferencia de la luz anterior del espíritu de consejo, la palabra de sabiduría personal, como medio de dirección divina, está muy relacionada con el espíritu de consejo. Sin embargo, el espíritu de consejo funciona para otros, para aconsejar a otros. Es una palabra de sabiduría que es dada cuando alguien pide consejo para esa persona. Pero como les decía, también la palabra de sabiduría es más amplia. En este caso, estamos hablando de recibir una palabra personal de sabiduría para nosotros mismos. Recibir directamente de parte del Señor cuál es el consejo para nuestra vida en una situación en particular. Pero precisamente mientras escribía en este mensaje, recibí una palabra de sabiduría para incluir en este mensaje. Algo que me habló el Señor por medio de un pasaje que el Espíritu Santo me estaba aplicando. Y que también por otro lado es muy cierto. Vamos a verlo. En Job capítulo 33, verso 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Miren, esto sucede a menudo cuando una persona no está muy familiarizada con escuchar la voz de Dios, con distinguir la voz de Dios. El Señor me mostraba con este verso que Él, por su Espíritu Santo, muchas veces nos está dando directamente una palabra de sabiduría, pero no lo distinguimos. No lo distingue el hombre. No entiende. No entiende, no se da cuenta. Como es muy contrario, fíjense bien, a lo que nosotros pensaríamos hacer, no reconocemos que es Dios. Esto fue algo muy claro que Dios me mostró. Dios me mostraba y me hablaba y me decía, muchas personas no se dan cuenta
que soy yo el que les está hablando, porque lo que les están recibiendo es muy contrario a lo que ellos pensarían hacer. Y les viene quizás a su mente y lo desechan pensando, no, 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 es absurdo, no, no puede ser, fuera. Y desechan esa voz. Y no reconocemos que es Dios, que es una palabra de sabiduría, que como cristianos estamos recibiendo y la desechamos. Hay veces que no reconocemos cuando Dios nos está hablando. Como Samuel. Cuando Dios le hablaba a Samuel, Samuel, Samuel. Y él pensaba que era Elí. De acuerdo a 1 Samuel 3, del 3 al 11, que podrán ver aquí a un lado mío. Era una voz tan suave que hasta se sentía tan humana, tan común, que hasta Samuel la confundió con la voz de Elí. Samuel no estaba muy familiarizado con escuchar la voz del Señor. Y Dios le habló y Samuel fue corriendo con Elí. Dime, Elí. No, yo no te he hablado. Vete a dormir. Y ya se fue a dormir otra vez el muchacho. Y de repente Samuel, Samuel. Iba corriendo con Elí. Elí, ¿me hablaste? No, yo no te hablé. Váyase a dormir. Hasta que en una de esas, Elí pudo comprender que era Dios que le hablaba a Samuel y le dijo, hey, Samuel, quizá Dios te está hablando. Dile, habla, Señor, porque tu siervo oye. Hay veces que pensamos que cuando Dios habla, va a ser de una manera estruendosa, tronando, con una voz muy potente y estremecedora. Pero no siempre Dios nos va a hablar como vemos que Dios le habló a los hijos de Israel en el Sinaí, en Éxodo 19, versos 16 al 20. No siempre Dios habla así. Muchas veces nos va a hablar Dios en un silbo suave y apacible como Elías en Horeb. En Primero de Reyes 19, del 11 al 13. Muchas veces Dios habla en una, en dos maneras, en tres, en cuatro, en cinco, en seis. Y el hombre no entiende, no se da cuenta que es Dios. Miren, miren, cuando Emmanuel, Dios con nosotros, vino a esta tierra, Dios mismo, viniendo a esta tierra hecho hombre. Muchos lo escucharon, muchos, miles y miles y miles lo escucharon y desecharon su voz. Y no se dieron cuenta que tenían delante de ellos al mismo creador del universo. No se dieron cuenta que era el mismísimo Verbo hecho carne. No reconocieron que era Dios, hablándole al hombre.
Muchas veces Dios nos está dando sus palabras de sabiduría y no nos damos cuenta. Quizá porque es muy contrario a lo que nosotros pensaríamos, a lo que nosotros imaginaríamos. Toda vez, como ya hemos establecido, los caminos de Dios no son nuestros caminos y sus pensamientos no son los nuestros. Pero recordemos, necesitamos que se emparejen varios testigos en la dirección divina, que coincidan varios testigos en la dirección divina para que podamos decidir un asunto. Al menos 2 o 3, para que, como dice 2 Corintios 13:1, para que en boca de 2 o 3 testigos se decida todo asunto. Y por supuesto, que toda palabra de sabiduría y que todo testigo vaya alineado a ese primero y más importante, la Biblia. Que podamos tener paz, la paz de Dios al respecto. Aún podemos pedir consejo de alguien que tenga el espíritu de consejo. Por así decir, llegamos con alguien de quien podamos tener el testimonio de Dios que tiene el espíritu de consejo. Hoy, hermano, hermana, pastor, pastora, quien sea, recibí esto, recibí esta palabra. Creo que es una palabra de sabiduría que me decía esto y esto y esto. Siento la paz. ¿Qué me aconseja? Ahora, quiero pasar ya para terminar a la última sección de este mensaje. ¿Quiénes reciben sabiduría? Vamos a ver quiénes reciben sabiduría o quiénes reciben palabras de sabiduría. ¿Quiénes son más propensos a que Dios les imparta de su sabiduría o a recibir palabras de sabiduría? Primeramente, en Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿necesitamos sabiduría? Claro, claro. Sobre todas las cosas necesitamos sabiduría, nos habla en Proverbios. Debemos atesorarla, buscarla. Necesitamos la sabiduría de Dios para ser guiados por Él. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Pidamos sabiduría. Pidamos recibir por el Espíritu Santo palabra de sabiduría. Entonces, primeramente, ¿qué necesitamos para recibir sabiduría de parte de Dios? Pedirla. Pedirla. Qué complicado, ¿no? Pedirla. Siguiente punto. ¿Qué más necesitamos para que Dios nos imparta de su sabiduría, para recibir palabra de sabiduría de parte de Él? Eclesiastés 2:26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Amén. ¿Pudiste reconocer cuál es el segundo punto para poder recibir sabiduría de parte de Dios? Agradar a Dios. Si agradamos a Dios,
Él nos dará de su sabiduría, de la sabiduría de lo alto. Nos impartirá de su sabiduría. Si el Señor no ve en nosotros la intención, el deseo, el propósito de agradarlo a Él, de ser dirigidos por Él, ¿para qué nos va a dar de su sabiduría? ¿Para qué nos va a mostrar el camino? ¿Para qué? Pero aquellos que buscan agradar a Dios, que desean agradar a Dios, Dios les da de su sabiduría. Punto 3 y último. Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Amén. ¿A quiénes da Dios sabiduría? Según este verso. A los sabios. ¿Cómo a los sabios? ¡Hey! ¿Darle sabiduría a los sabios? Pero si ya son sabios. Más bien la sabiduría la necesitamos los que no somos sabios. Los insensatos. ¿Por qué Dios va a dar sabiduría a los sabios? Miren, este es un principio en Dios muy importante. El que tiene, le será dado más y tendrá más. Esta es una regla en Dios. Él da la sabiduría a los sabios. ¿Qué es esto? Que el Señor le va a dar sabiduría a aquellos que aman, que atesoran, aplican y tienen un corazón inclinado a la sabiduría. A ellos Dios les da más sabiduría. A los que su corazón está inclinado a la sabiduría y quieren ser sabios y buscan la sabiduría, aman la sabiduría, la atesoran y la poca sabiduría que van captando tratan de aplicarla, entonces Dios les da más sabiduría. Oh amigos, hermanos, que podamos ser de aquellos que pidamos sabiduría, que busquemos agradar a Dios, que tengamos un corazón inclinado a la sabiduría y que podamos verdaderamente estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos para seguir la dirección de Dios. Y entonces podamos recibir palabra de sabiduría constantemente para ser dirigidos por Dios, por aquel Dios que nos enseña provechosamente, que nos encamina por el camino que debemos seguir. Amén. Amén.